Muy buenas a todos. En este video veremos JoinPlot, que es una parte más de Seymour, el cual nos permite crear gráficos que combinan un diagrama de dispersión con histogramas marginales. Bien, para empezar, lo primero que haré será importar las librerías de Matplotlib, la librería de Pandas y la librería de Seymour, las cuales ya lo hice. Y que a continuación utilizaré como ejemplo el conjunto de datos iris, para lo cual escribo lo siguiente. Iris, que sería igual a sns.load, guión bajo, dataset, que sería igual a iris. Y para ejecutarlo, escribo iris. Ejecuto y listo. Como podemos ver, se nos presenta un conjunto de datos en los cuales vemos los datos de longitud simple, ancho simple, longitud de pivote, ancho de pétalo y especie. Bien, lo siguiente que haré será usar lo más básico, el cual sería un estilo de conjunto de puntos, para lo cual simple hago lo siguiente. Escribo sns.set guión bajo estilo, le agrego un estilo oscuro, sería dark, eh, le agrego un g, una variable g, en la cual se va a ser igual a sns.joinPlot, perdón, en el cual tengo el eje X, al cual asignaré los valores de longitud simple, que se dice pal, y en bajo len, y en el eje Y, que le asignaré los valores que tengo en ancho simple. Sería eh, sí, pal, y en bajo width. Luego agrego lo siguiente, sería data, sería, perdón, data que sería igual a iris. Y para ejecutar todo esto, utilizo el siguiente comando que es plt.show. Ejecuto, pero un momento. Y bien, como podemos ver en esta gráfica, eh, vemos, o más bien dicho, obtenemos un gráfico de dispersión, pero también vemos dos histogramas. Eh, Uno en el eje X, que es la distribución de longitud simple, y en el eje Y, que vemos la distribución de ancho simple, y lo que habíamos hecho. Bien, para lo siguiente también haré que estos puntos sean un poco más grandes. No quiero que sean de este tamaño, sino un poco más grandes. Para lo cual simplemente utilizo este mismo comando. Y único que le agrego es lo siguiente. Para aumentar el tamaño es esto. Sí, ejecuto. Y vemos que pudimos cambiar el tamaño de los puntos a un tamaño más grande. Bien, lo siguiente que haré es crear un nuevo gráfico en el cual voy a agregar algunas marcas marginales para que pueda ver los valores y el rango de los datos. Para eso simplemente copio este mismo código, pero comando, y le agrego lo siguiente. Le agrego el comando marginal, -tix, que será igual a verdadero, true. Con esto podré ver los valores y el rango de los datos. Pero también voy a cambiar los bins, ya que no quiero que estos estén llenos de azul, sino que quiero que estén estos vacíos. Me refiero a estas barras horizontales. No quiero que su relleno sea de color azul, sino un color, bueno, más bien dicho, que no tengan. Para lo cual hago lo siguiente. Agrego marginal, guión KWS, KWS. Le doy una dirección. Le doy un bins, el cual yo quiero que sea de 25, y un falde
Como dije, no quiero que su relleno sea azul, sino quiero que no tenga. Para eso coloco false. Cierro esto. Y también lo que haré en el gráfico, voy a hacer que el gráfico sea un poco más grande. Y para eso lo que hago es escribir lo siguiente. G.fig.set size inches. Le doy un tamaño de 8,8 y listo. Bien, lo siguiente que voy a hacer es em, cambiar las etiquetas para determinadas del eje X y Y, porque no quiero que tengan estos guiones que estén unidos por este guión bajo. Y aparte no quiero que tenga la fuente predeterminada que tiene el Saber. Para eso, si yo quiero cambiarlo, simplemente escribo lo siguiente. G.set, punto, perdón, guión bajo, axis, guión bajo, labels, perdón, labels, en el cual lo que voy a hacer es cambiar a mi gusto el tamaño de la fuente. No quiero que sea unido con un guión. Quiero que tenga un espacio que no se pueda ver eso. Cepal, que sería length, y esa sería la longitud simple, y ahora viene el ancho simple, que sería cepal width. Y le doy un tamaño, también puedo cambiar el tamaño de la fuente, que sería, yo le voy a designar size de 14. Y ejecuto. Como pueden ver, eh, puede ser que las barras no estén rellenas de ese color azul, sino que estén vacías, solamente tengan el borde. Aparte también le cambié la fuente de la letra, no usé la fuente predeterminada, sino la cambié, incluso el tamaño. Ya no tienen esa unión con el guión bajo. Bien, lo siguiente que haré es usar el mismo código, pero vemos que no especificamos ningún tipo de gráfico. Por defecto solamente es un gráfico de dispersión. En mi caso, yo utilizaré el tipo de gráfico reg, en el cual nos mostrará una línea de regresión y el nivel de confianza de estos puntos. Para lo cual, lo que haré es copiar el código que ya tengo. Control E. Y bien, lo que voy a hacer en esto es simplemente eliminar el tamaño. Y le agrego lo siguiente. Int, que esto sería igual a reg. Ese es un tipo de, perdón, un tipo de gráfico. Sería reg. Ya. Ejecuto. Y listo. Bien. Como decía, eh, en esta gráfica de tipo reg, nos muestra una línea de regresión y el nivel de confianza de estos puntos. Lo que haré a continuación es, voy a usar un parámetro de tono, pero en este caso no podré utilizar los bins, porque esto ya no es un histograma. Para lo siguiente agrego esto, copio el mismo código, control C,
lo pego y hago el siguiente detalle. Elimino esto. Porque como dije, esto ya no es un histograma. Y elimino esto. Le agrego el V. Sería igual a especies. Sí. Listo. Ejecuto el comando. Y listo. Lo que nos muestra en la gráfica será tres distribuciones diferentes, tres gráficos de densidad diferentes para tres diferentes especies. Bien, ahora lo siguiente que haré es copiar el mismo código, pegarlo. Y lo que voy a hacer ahora es tener un nuevo tipo de gráfica y para eso no usaré nuevamente Kint. Digo, perdón, usaré nuevamente Kint. Para eso escribo simplemente lo siguiente. Mantengo especies y le agrego Kint, que sería igual a KDE. KDE. Listo. Le agrego la coma y ejecuto. Bien, con esto puedo tener incluso gráficas de densidad incluso dentro. Bien, ahora usaré lo que será eh, el tipo de gráfico hexagonal. Y para eso no usaré el parámetro de KDE, sino lo cambiaré por el siguiente. Para tener el tipo de gráfica hexagonal, hago lo siguiente. Control V. Y ya no uso KDE, utilizo lo siguiente. X, para tener un tipo de gráfico hexagonal. Y ejecuto. Perdón, tengo un pequeño problema. X. Perdón, ¿dónde está? Ujú. Perdón, se me olvidó. Tengo que eliminar esto. Especies. Y ejecuto. Esperamos y vemos. En esta gráfica nos muestra hexágonos, los cuales muestran la densidad de los puntos. Como podemos ver, los hexágonos que tienen un color más oscuro son los que tienen mayor densidad y los hexágonos con menor color son los que tienen menor densidad de puntos. Perdón, son los puntos que tienen menor densidad. Bien, en el siguiente gráfico que realizaré, simplemente copio el mismo código, lo pego y lo que haré en el siguiente gráfico es no usar ningún parámetro de tono, lo cual dará como resultado la siguiente gráfica. Para eso simplemente vuelvo a utilizar, ya no utilizo el tipo de hexagonal, sino el KDE. Ejecuto y nos muestra lo siguiente. En el gráfico vemos que no usamos ningún parámetro de tono. Y vemos que en estas partes es la parte donde los puntos están más densos y en estas otras partes es donde los puntos están menos densos. Y bien, pero con esta misma gráfica lo que voy a hacer es no agregarle ningún tipo de gráfica. Y si no uso un tipo de parámetro, esto nos mostrará una gráfica de dispersión predeterminada. Esto me permitirá usar el tamaño de los puntos. Para eso lo que hago a continuación es lo siguiente. Copio esto, el mismo código, lo pego y hago lo siguiente. Ya no utilizo el tipo
de gráfica, sino que lo coloco el tamaño. Listo. Y lo que hago es agregar lo siguiente. Le agrego puntos llamado gráfico conjunto y aparte le doy un color de color gris. Para eso simplemente escribo g.plot, perdón, g.plot, joint, que será igual sns punto kde plot, coma, le agrego el color que dije que sería un color gris, es igual a green. Y ejecuto el comando. Bien, como podemos ver en esta gráfica, se nos muestra que aquí hay más densidad. En esta parte se encuentra más densidad de los puntos y donde hay menor densidad de los puntos es en estas partes, en las partes más alejadas. Esto sería todo sobre las gráficas conjuntos que quería mostrarles en este video. Espero les haya gustado y esto sería todo por hoy. Nos vemos. Hasta luego.